Buenos días a todas y todos. Para mí verdaderamente es un honor estar en este panel de excelsa facultad y alma mater. Mi ponencia está basada en las experiencias como magistrada de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y se refiere básicamente a una de las primeras sentencias que como magistrada ponente fue proferida, que fue la sentencia contra Salvatore Mancuso, quien en su momento fuera uno de los máximos representantes del Estado Mayor Conjunto del paramilitarismo en el país. En esa primera sentencia y una anterior a esa se hizo alusión al impacto de los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto armado interno colombiano. Esto por cuanto resultaba muy inquietante tratar de explicar cómo desmovilizados paramilitares, quienes tenían una vida civil más o menos normal, se incorporaban a estructuras armadas ilegales de la magnitud de las estructuras paramilitares para cometer delitos de entidades tan superiores como los que fueron cometidos en el conflicto armado interno colombiano. A partir de ahí surge la noción de saber qué tipo de responsabilidad tiene la difusión en el conflicto armado interno respecto a la adjudicación de roles como enemigo o amigo. Sus ametralladoras marcadas con el signo del ejército de Venezuela. Eso es enemigo. No, ese es interesante porque la duda surge a partir de este tipo de noticias en las que en el desarrollo de las audiencias, y las traigo digamos como abrebocas para el trabajo, para la presentación, era lo que causaba inquietud. La ley 975, que fue la ley que reguló la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, puede ser digamos la primera jurisdicción transicional implementada en el país, respecto de la cual puede uno decir que hubo una cierta conspiración contra esa ley, ¿no?, por ser creada en un gobierno y todo lo demás, pero en todos los foros he tratado de sostener que esta es una ley, como una ley de jueces, no tanto de legisladores. Esa ley 975, a mi modo de ver, estaba llamada a fracasar, y fue la Corte Constitucional quien la corrige con una fabulosa sentencia, la C-370, y a partir de ahí los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que van surciendo una ley deficiente llamada a fracasar para empezar a exigir cuestiones que por ejemplo esta ley no exigía, y es la Corte la que dice, bueno, sí vamos a judicializar los delitos de los paramilitares, pero hay que decir antes cuándo, cómo, dónde y por qué, y empiezan a implementarse criterios sobre contexto, prácticas, patrones y todo lo demás, patrones de macrocriminalidad, para llegar a una finalidad que es la finalidad superior, que es el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición. Entonces este video que traigo fue ofrecido en una de las sesiones de audiencia respecto de dos hechos. Uno, no sé cuál va a ser publicado primero, pero se refiere a dos sucesos principalmente. La toma de Filogringo en norte de Santander a cargo de la estructura paramilitar Bloque Catatumbo, toma paramilitar que previo a que ocurriera había sido este comandante paramilitar Carlos Castaño quien había dicho colgaré una hamaca en la serranía de San Lucas, y Salvatore Mancuso había dicho combatiremos la guerrilla armada, desarmada, de civil o en combate. Esas expresiones, al ser usadas en medios de difusión masivo, lo que hacía era confundir quién era amigo, quién era enemigo, y arbitrariamente entrar en una especie de adjudicaciones que rompieron el principio de distinción, en tanto que los hechos que han sido objeto de conocimiento en las salas de justicia y paz, todos tienen que ver con población civil que no hacía parte de combates. Entre estos, muy marcadamente, están líderes sociales en el sur del Cesar, en Bolívar y en toda la periferia del país.
Siempre y en todo momento hablaré de un caso emblemático para mí, que es en Tumaco, ya que el profesor Omar lo trae, la líder de esa época, Yolanda Cerón, quien fue presentada como quien por hacer parte de la guerrilla había sido eliminada, y la realidad fue que Yolanda era líder de las negritudes en Tumaco, lideresa de la ley 70 del 93 de restitución de tierras para los negros. Entonces, la primera parte de la muestra tiene que ver con la forma como fue transmitida la noticia en la toma de Filogringo. Esto ocurre en el año 99. Los hechos que fueron conocidos en Justicia y Paz, conocidos luego por las víctimas, es que se trataba de campesinos de la región, víctimas del conflicto armado, y la noticia, pues ustedes verán qué connotación es la que trae. Luego ocurre, no sé si antes o después, el homicidio de Luis Fernando Rincón, un valioso líder del sur de Bolívar, sur del Cesar, Aguachica. Fue el primer individuo en el país, en esa periferia del país, víctima del conflicto armado, víctima de la estructura paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, quien fue el que lideró la primera consulta por la paz. ¿Sí? En las zonas de conflicto armado se olvidan los líderes que ofrendan la vida por ese tipo de causas, y él fue el primero que hizo una consulta por la paz. Luego empieza una campaña política con un pensamiento pues de izquierda, pero legítimo, obviamente, y es allí cuando, en esa confusión entre enemigo y amigo, es identificado por las estructuras paramilitares como enemigo, es eliminado, es asesinado, y luego la noticia y la voz es presentada en los términos que pues, voy a dar a conocer. No sé cuál de las dos inicia primero, pero entonces se hace referencia más o menos a esas dos. Sus ametralladoras marcadas con insignias del ejército de Venezuela están en poder de los paramilitares del Catatumbo. El comandante presidente que opera en la zona de las menciones RCN se aseguró que las armas pertenecían a la guerrilla. Según las autodefensas, estos fusiles y pistolas marcados con logotipos y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela se los quitaron ellos a los guerrilleros de la FARC y el ELN en combate. Policía, está en nuestra jurisdicción. Toda la guerrilla de esta región, sea ELN, sea FARC, tiene armamento venezolano. Lo que pasa es que no sé, todas las fuerzas, me imagino que tienen corrupción, eso no podríamos decir que sea una política de Estado. Los paramilitares aseguran que la guerrilla colombiana tiene sus campamentos en el vecino país. Un sitio que se llama La Isla, eso ya es territorio venezolano, ahí tienen un campamento las FARC. Creo que el ejército venezolano tiene conocimiento de esto, pero de pronto no habrá una voluntad de atacarlos directamente. Además de estas denuncias, el jefe del bloque Catatumbo dice que en algunos municipios del norte de Santander las milicias tienen pacto de no agresión con las autoridades. Este es el comandante que ordenó el ataque a Filogringo, norte de Santander, donde los paramilitares de Carlos Castaño quemaron 10 casas del pueblo. Como todo el mundo lo conoce acá en la región norte santanderiana, ha sido por cantidad de años atrás el santuario de todas las guerrillas y particularmente el ELN. Con el estudio de inteligencia que se ha hecho en la región, hemos podido nosotros diferenciar cuáles son los que colaboraban porque les tocaba y por obligación, y hemos podido diferenciar también cuáles eran porque les gustaba. Hace un año las autodefensas de Carlos Castaño incursionaron en esta zona. Hoy dicen ellos que operan militarmente y controlan el 80% de la región. En las selvas del Catatumbo, Espriler Garda Noticias, RCN. Esa es la toma de Filogringo, presentada ante medios de comunicación como que era la cuna de todas las guerrillas, particularmente la del ELN. Lo documentado judicialmente por la Fiscalía ante las Salas de Justicia y Paz indica que el 15 de marzo de 99, el 17 de julio de 1999 tuvo lugar la masacre de Tibú. El 31 de julio de ese mismo año la masacre de Los Boga, y el 21 de agosto del mismo 99 la masacre de La Gavana. Se registraron 36 víctimas entre heridos y desaparecidos.
Masacres que, además de desconocer el principio de distinción entre población y combatientes, en la medida que no se cuenta con registro que indique que las víctimas mortales estuvieran participando de las hostilidades, significó la estigmatización de sus pobladores considerados desde el anuncio de la incursión de la Casa Castaño como integrantes de grupos subversivos. Esa masacre, esas imágenes periodísticas de la toma paramilitar de Filobringo, corregimiento del norte de Santander, las versiones de Isaías Montes Hernández postulado a la Ley de Justicia y Paz, hicieron ver a la opinión pública lo que en sus palabras consideraban una guerra que legitimaba las estructuras paramilitares por la omisión del Ejército Nacional. Y las exultantes manifestaciones de este postulado Isaías Montes Hernández hicieron perder de vista los homicidios y las cifras de desplazados que dicha toma paramilitar trajo consigo, o la desolación de una de las ancianas que esperó a que la casa terminara de incendiarse porque no tenía para dónde ir y requería construir otra. Luego sigue la toma de la nota de Luis Fernando Rincón. No sé si está lista. Se puede ver un poco más corto porque me dicen que son ya el tiempo avanzando. Sí. Bueno, el planteamiento... Esas en el sur del Cesar admitió ante una cámara de RCN que ordenó el asesinato del exalcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, y del exteniente Carlos Alberto Acosta, quien fue el primer oficial del ejército que se convirtió en comandante paramilitar. Alias Julio, uno de los comandantes de las autodefensas del sur del Cesar, le confesó a Noticias RCN que él dio la orden a sus hombres de ejecutar el pasado 16 de agosto a Luis Fernando Rincón, candidato a la alcaldía del municipio de Aguachica, Cesar. ¿Ustedes aceptan entonces que ustedes asesinaron a Luis Fernando Rincón? No había ninguna duda, si nosotros probamos, nos hacemos cargo de esto y estamos seguros de que no hubo ninguna... Porque a su juicio Luis Fernando Rincón tenía vínculos con un grupo guerrillero. Tras comprobarse de que este individuo pertenecía a las guerrillas del ELN, que hacía reuniones con el comandante Roque, que posteriormente estaba apoyando las milicias urbanas de Aguachica, se había generado cualquier cantidad de extorsiones, secuestros en el lapso de 3-4 meses que estuvo en este municipio. Un día antes del asesinato, el pasado 15 de agosto, esa es, digamos, la noción difundida y no existe evidencia que Luis Fernando Rincón tuviera ese tipo de participaciones en conductas criminales, pero esa noción inicial que fue transmitida en medios de comunicación fue la que quedó en el imaginario colectivo para aquella época, ¿no? En esa revisión necesaria que tiene que tener lugar respecto a este tipo de temas, uno puede pensar que los problemas del lenguaje siempre van a tener que ver de alguna manera en la difusión, esos problemas del lenguaje. Y es necesario entrar a advertir las siguientes cuestiones. La difusión de la información en el conflicto armado como acto de comunicación formal no es independiente de los problemas del lenguaje, y la elección de los términos para el despliegue de dicha información pocas veces se produce sin un alcance argumentativo. Solo como acto deliberado se puede admitir la existencia instrumental de la difusión, es decir, cuando se le da un giro a lo que se quiere hacer saber y se instrumentaliza el acto de comunicación. Esta intención negativa es evidente cada vez que la consecuencia cause perjuicio a un individuo o un grupo de individuos, quienes, debido a una difusión instrumentalizada, deben cargar con el indicio de un juicio desvalorizado, como si se tratara de un juicio de valor real. Nada, finalmente, puede ser tan arbitrario como las distinciones entre enemigo y amigo en contextos de conflicto armado, ya que estas maneras de expresarse pueden fatalmente detonar un colectivo que carezca de discernimiento y su conciencia esté predispuesta a descalificar lo que sea contrario a sus propias concepciones. Las generalizaciones ilegítimas determinarían el riesgo de disminuir el valor intelectual y amenazarían
con legitimar una realidad que solo existe para quienes deseen avivar el ánimo de la contienda. Estas, digamos, son unas notas que quedaron en las memorias para este foro, que fueron escritas junto con un equipo de trabajo muy valioso para mí, las doctoras Erika Natalia Melo, la doctora Diana Torres Rojas, y son, digamos, la construcción de lo que se ha visto allí en Justicia y Paz, que debe ser una mirada, una retrospección que nos debe llamar a analizar de alguna manera. En esas sentencias se plantearon también, principalmente la sentencia contra Salvatore Mancuso y el cuestionamiento a los medios de comunicación, se planteó un recurso que debe de alguna manera tratar de contener lo que está ocurriendo en el país, y se planteó la necesidad de por lo menos pensar en que en Colombia no nos podemos ofender, o que esa obligación de no ofendernos debe recaer exclusivamente en funcionarios públicos. Se planteó la tipificación de lo que podría llamarse como el delito de ofensa, que no sería una injuria o no sería una calumnia, pero ese delito de ofensa está muy dirigido a penalizar a todo funcionario público que desde su investidura o aprovechando esa condición manifieste o dirija expresiones que deshumanicen a un individuo o a un grupo de individuos. Eso pues fue objeto de apelación por la Procuraduría de esa época, quien, entre otras cosas, respecto de la sentencia solicitó la nulidad del contexto, porque pues implicaba analizarlo. La Corte no le halla la razón, pero no queda vigente el tema del delito de ofensa, pero es una reflexión que puede quedar en este tipo de foros para, de alguna manera, depurar las expresiones públicas de quienes tienen acceso a un amplio espectro público. Digamos, esa sería como la forma en la que yo quisiera, pues, respetando el horario, el tiempo que se me ha concedido, clausurar, para decir que el país requiere una disciplina en cuanto a la forma de expresarse o de dirigirse a otros que son distintos. No puede el país entrar en la tendencia homogenizadora que primó en el conflicto entre guerrillas y paramilitares. La diversidad y las formas de pensar de manera distinta no nos pueden hacer enemigos. Gracias.